very tall son named Barron. Has anyone ever heard of him? He knew the youth vote. You know, we won the youth vote by 36 points. Barron Trump ha evitado casi siempre la mirada pública durante años. Sin embargo, se ha producido un cambio repentino, tan repentino que incluso Melania y Donald Trump se echaron a llorar. ¿Qué está causando este sorprendente cambio? Acompáñenos a desvelar la sorprendente realidad. El miembro más reservado de la familia Trump siempre ha sido Barron Trump. Sus padres se esforzaron por mantenerlo alejado de los focos cuando crecía bajo el constante escrutinio de los medios. Pero eso se hizo más difícil a medida que crecía. Si sigues la actualidad familiar de Barron Trump, comenta 1 abajo. Y 0 si no. Una infancia perturbada. La familia Trump afrontó una importante transición en 2017 mientras se preparaba para mudarse a la Casa Blanca. Barron Trump tenía 10 años cuando estaba previsto que dejara su acogedora vida en Nueva York y cruzara las puertas de los residentes más famosos de Estados Unidos. A diferencia de sus hermanos mayores, Donald Jr., Ivanka, Eric y Tiffany, que ya habían empezado a ser objeto de escrutinio, su madre, Melania Trump, había protegido a Barron de la atención de los medios. Este cambio modificó significativamente sus primeros años de vida al situarle en el centro de atención. Algo que hasta entonces había rehuido. Tras la toma de posesión de Donald Trump, Melania y Barron decidieron conscientemente permanecer en Nueva York. Melania dio prioridad a la educación y la seguridad de su hijo, permitiéndole terminar su año en la Columbia Grammar and Preparatory School de Manhattan. Esta elección demostró lo comprometida que estaba con proporcionar a Barron una sensación de normalidad a pesar del tumultuoso nuevo papel de su padre como presidente. Barron fue el primer niño que vivió en la Casa Blanca desde John F. Kennedy Jr. en 1963 cuando se mudaron, pero Melania no anunció formalmente su traslado hasta el 11 de junio de 2017, lo que reunió a la primera familia en Washington, D.C. Esta verdad histórica aumentó el interés del público por él. El pequeño niño que se mudó inesperadamente a la dirección más conocida del país despertó el interés del público y los medios de comunicación. Todas sus apariciones públicas eran objeto de escrutinio, incluidas sus interacciones, atuendo y expresiones faciales. Este intenso escrutinio contrastaba fuertemente con la relativa oscuridad que había encontrado en Nueva York. El carácter reservado de Barron solía dar lugar a malentendidos. A veces, su conducta tranquila llevó a conclusiones erróneas sobre su comportamiento y bienestar. Incluso su paso por la escuela fue cubierto por la voraz curiosidad del público. La elección de Barron para inscribirse en St. Andrews Episcopal School en Potomac, Maryland, en el otoño de 2017 fue ampliamente difundida en los medios. El énfasis de la escuela en la privacidad y la comunidad, que pretendía proporcionar a Barron un refugio seguro en medio de su creciente fama, muy probablemente influyó en esta elección. Cuando Barron fue a la Casa Blanca, conoció por primera vez un mundo en el que la privacidad era un lujo que ya no podía permitirse. Cada gesto y movimiento era captado por las cámaras y examinado por los medios de comunicación. Para un chico joven, este nivel de atención podía ser demasiado. Barron, sin embargo, mantuvo la compostura durante este periodo y a menudo acompañó a sus padres a eventos formales con un sentido de madurez. Melania fue muy importante durante este tiempo. A pesar de sus obligaciones oficiales como primera dama, nunca vaciló en su firme apoyo a su hijo. A menudo se la veía cogiendo de la mano a Barron en reuniones públicas, un gesto que ponía de relieve su estrecho vínculo. Entre bastidores, trabajó duro para mantener la vida de Barron lo más normal posible. Entre otras cosas, le colocaron una portería de fútbol para que practicara en los terrenos de la Casa Blanca y organizaron citas para jugar con los hijos de amigos de la familia. Debido a la obsesión de los medios de comunicación con Barron, también hubo momentos polémicos. Comediantes y otras figuras hicieron periódicamente comentarios ofensivos sobre él, lo que provocó protestas públicas y debates sobre si era apropiado meter al hijo de un presidente en política. Estos incidentes pusieron aún más de relieve los retos a los que se enfrentó Barron de niño al crecer en un entorno tan destacado. Barron tuvo algunas posibilidades extraordinarias durante este periodo. A pesar de los retos, como residente de la Casa Blanca, tenía un billete de primera fila para la historia. Pudo ver de primera mano cómo los ESU, relacionarse con líderes mundiales y asistir a acontecimientos importantes. Aunque se trataba de experiencias maravillosas, tenía que ser consciente de la seriedad del papel de su padre y actuar adecuadamente. A medida que los meses se convertían en años, Barron empezó a adaptarse a la vida en Washington, D.C.
de vez en cuando aparecía en actos como el reparto anual de huevos de Pascua y el indulto del pavó de Acción de Gracias. Los medios de comunicación cubrieron cada aparición, analizando su conducta y crecimiento. Barrón siguió siendo un personaje intrigante a lo largo de todo el proceso, logrando combinar las experiencias típicas de la pubertad con las circunstancias especiales de ser el hijo del presidente. El polémico video que acaparó la atención general. Antes incluso de que el presidente hubiera tomado posesión de su cargo en 2016, Barrón Trump, su hijo menor, estaba en el centro de un escándalo inesperado e injustificado. Apenas tenía 10 años cuando empezó a circular por internet un video que insinuaba que podría tener autismo. El video, que analizaba el comportamiento de Barrón en actos públicos, se hizo viral en las redes sociales y desató un debate del que ningún niño debería haber formado parte. Tras observar que Barrón parecía evitar el contacto visual, se mostraba inquieto o hacía lo que algunos veían como movimientos repetitivos durante algunas apariciones públicas, muchos empezaron a hacer conjeturas. Estos hallazgos llevaron a otros a creer que podría estar dentro del espectro autista. La cosa se puso más seria cuando la humorista Rosie O'Donnell compartió el video en su plataforma. Cuando añadió un niño a la mezcla, su ya conocida disputa pública con Donald Trump adquirió una dimensión totalmente nueva. Más tarde, O'Donnell se excusó diciendo que solo trataba de sensibilizar a la opinión pública porque tenía experiencia personal con el autismo. Sin embargo, los resultados de sus acciones fueron más significativos que sus intenciones. El daño ya estaba hecho, y los rumores se extendieron como la pólvora. La gente empezó a buscar pruebas que apoyaran esta teoría examinando vídeos antiguos de Barrón en actos públicos. El pequeño se convirtió en objeto de un escrutinio injusto tras hacerse viral en Internet. Melania Trump tomó inmediatamente las riendas. Se enfureció cuando su hijo fue utilizado como peón en disputas políticas y personales. Siempre había sido bastante protectora con Barrón como madre, manteniéndole al margen de publicidad innecesaria. No soportaba que fuera objeto de críticas y habladurías injustificadas. No tardó en emprender acciones legales para que se retirara el video y se comprometió a perseguir a quienes hicieran declaraciones falsas sobre su hijo. También dejó claro que ese comportamiento era inaceptable en un discurso público poco frecuente. Melania insistió en que el autismo no tiene nada de malo, pero también dijo que su hijo no debe utilizarse con fines políticos ni para cotilleos infundados, incluso para los más jóvenes. Todo el asunto sirvió para recordar lo cruel que puede llegar a ser Internet. Se olvidó que Barrón era un niño pequeño obligado a estar en el ojo público debido a la carrera política de su padre. Se le trataba como si hubiera elegido vivir ante las cámaras. Aunque no fuera así, el incidente suscitó un debate más amplio sobre la ética de revelar públicamente la salud de un menor. Muchos de los que apoyaron a Barrón dijeron que era un error sacar conclusiones erróneas sobre el desarrollo o el estado de salud de un niño. Barrón guardó silencio durante toda la disputa, para protegerle de una mayor atención mediática. Sus padres se aseguraron de que no respondiera a los rumores. Melania había dejado claro que no quería que las cosas fueran a peor. Su preocupación por la intimidad y la seguridad de su hijo quedó patente en este episodio. Incluso cuando el video fue finalmente retirado, las ramificaciones de la controversia permanecieron. Barrón ya era conocido por ser hijo de uno de los políticos más prominentes de Estados Unidos. Pero este incidente en particular dejó claro que todo el mundo estaría observando y evaluando todo lo que hiciera. Más allá de Internet, los rumores desembocaron en abusos y acoso en la vida real. A veces era ridiculizado en actos públicos por quienes explotaban los rumores para sus propios fines. Con el tiempo, las apariciones de Barrón se hacen menos regulares, lo que da crédito a la idea de que su familia quería protegerle de la negatividad innecesaria de la política. Melania hizo todo lo posible por proporcionar a su hijo la existencia más normal imaginable, aunque asistiera a algunos actos públicos, como los mítines de su padre o las celebraciones navideñas de la Casa Blanca, nunca se le puso en el punto de mira. Este incidente también contribuyó a la creación de la campaña Vivaz de Melania, centrada en temas como el ciberacoso. El trauma de ver a un ser querido calumniado injustamente en Internet era algo por lo que ella había pasado personalmente. A pesar de que los opositores de Melania han señalado la ironía de la destacada presencia de su marido en las redes sociales, Melania se ha mantenido inquebrantable en su postura. Su intención era concienciar sobre el daño real que pueden causar los rumores y el acoso en Internet, especialmente a los jóvenes y adolescentes en particular.
El video viral y la consiguiente polémica fueron probablemente algunas de las primeras veces que Barron se dio cuenta de lo exigente que podía ser la vida para los miembros de la familia Trump. Fue un incidente que probablemente afectó a su percepción de los medios de comunicación y de la atención que recibe el público. Tuvo que aprender pronto que ser partidario de Trump significaba estar constantemente vigilado, estuviera o no justificado ese escrutinio. El método con el que su familia manejó la situación envió un mensaje contundente. Melania fue extremadamente protectora con su hijo, como demuestra la rapidez con la que manejó el asunto y puso fin a las acusaciones. Se aseguró de que todo el mundo supiera que ella no permitiría que él se viera arrastrado a ataques políticos. En cambio, Melania Trump habló más del tema que Donald Trump, aunque su silencio fue increíblemente significativo. No iba a considerar la propuesta porque sabía que el nombre de su hijo no debía utilizarse para promover el objetivo de nadie. Los efectos del debate público de Barron Trump en su familia. Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump y de solo 10 años de edad en ese momento, se convirtió en objeto de una inesperada y acalorada discusión pública a principios de 2017, poco después de que Trump fuera elegido presidente. En un tuit, la guionista de Saturday Night Live, SNL, Kerry Rech afirmó que Barron sería el primer objetivo de Estados Unidos. Inmediatamente se vio un amplio rechazo en respuesta a este comentario. Muchos criticaron el tuit por ofensivo e inapropiado, sobre todo teniendo en cuenta la corta edad de Barron. Críticos de todas las tendencias políticas concluyeron que el humor o las críticas políticas no deberían dirigirse a los hijos de figuras públicas. El público no tardó en reaccionar negativamente, y muchos pidieron responsabilidades. En respuesta a las críticas que recibió, Rich canceló su cuenta de Twitter y eliminó el tuit. Al cabo de un tiempo, volvió a activarla para disculparse, declarando que su respuesta había sido descortés y descarada. El episodio ya había causado mucho daño, y por mucho que se disculpara, el daño ya estaba hecho. La cadena que presenta Saturday Night Live, la NBC, suspendió indefinidamente a Raz. Esta decisión se consideró necesaria tras tener en cuenta la gravedad de la situación. Sin embargo, la suspensión también suscitó un debate sobre los límites de la comedia y la libertad de expresión. Los expertos de la industria de la comedia apoyaron a Rich, alegando que la sátira a menudo sobrepasa los límites y que los artistas deben poder abordar temas difíciles. Los que no estaban de acuerdo afirmaban que dirigirse a los niños no es ético y que deberían tenerse en cuenta consideraciones éticas a la hora de hacer comentarios humorísticos. Este episodio fue abrupto y desagradable, y acabó por exponer a Barron a las duras realidades de la vida pública. A diferencia de sus hermanos mayores, que ya habían estado en el ojo público, Barron había estado en gran medida protegido del foco mediático por su madre, Melania. El público le escrutó y criticó al principio de su vida a causa de este incidente, que le puso en un incómodo punto de mira. Sin duda, la experiencia fue un reto para él porque tuvo que hacer frente a una atención no deseada e indeseable, además de los desafíos de ser el hijo del presidente. Es sabido que este encuentro tuvo un profundo impacto emocional en Melania Trump, famosa por sus tendencias protectoras hacia Barron. Sin duda, fue perturbador para una madre presenciar cómo el público se burlaba de su hijo. Se dice que este incidente le influyó a la hora de decidir lanzar la campaña Vivast, que promueve el apoyo al bienestar de los niños y se opone al ciberacoso. Con la creación de esta campaña, Melania pretendía abordar los mismos problemas que afectaban a su hijo, utilizando su influencia para promover en Internet actos de amabilidad y respeto. La forma en que la sociedad trata a los hijos de los personajes públicos es un problema más generalizado que el que puso de relieve el episodio. Aunque los famosos y los personajes públicos suelen admitir que se les vigila y se les critica, se suele considerar que sus hijos están por encima del escrutinio y la crítica. Esta norma tácita se basa en la idea fundamental de que no se debe obligar a los niños a cargar con las responsabilidades cívicas de sus padres. Sin embargo, este incidente demostró que no siempre se respetan estos límites, lo que suscitó debate sobre la necesidad de tener más tacto y empatía al trabajar con niños. Cuando Barron Trump hizo una rara aparición pública en 2021, mucha gente se sorprendió. Cuando se le vio entrar en la Casa Blanca, el niño que había sido visto llevando de la mano a su madre se había convertido en una figura monumental. A los 15 años, ya medía 1,8 m, además de ser más alto que sus padres. También lo era por ello que la mayoría de los varones adultos dio un estirón imprevisto, según los medios de comunicación, y su transformación suscitó conversaciones en las redes sociales. El avistamiento se produjo en Nueva York, a las afueras de la Torre Trump.
una zona fuertemente asociada al apellido Trump. Melania Trump fue vista paseando con su hijo Barron, que mantuvo su habitual perfil bajo aunque su altura hacía difícil no verle. Cómo vestía ropa informal, no parecía que le preocupara la atención que atraía su presencia. A lo largo de su vida, Barron se había mostrado más reticente, y esta vez no fue diferente. Por el contrario, su padre y sus hermanos mayores disfrutaban de la atención pública. No hizo ningún esfuerzo por atender a las cámaras, a pesar de que los periodistas le esperaban fuera. Había crecido tanto que la gente no podía dejar de comentarlo. El creciente interés deportivo de Barron Trump. En poco tiempo, Barron fue comparado con numerosos jugadores profesionales de baloncesto. Tanto partidarios como detractores sospechaban que podría dedicarse al deporte, en particular al baloncesto. Las especulaciones entre los aficionados eran especialmente frecuentes. Por su altura y sus largas piernas, muchos pensaban que podría jugar en la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA. Algunos comentaristas deportivos incluso bromearon con que algunos equipos podrían estar ya interesados en ficharlo. Sin embargo, personas cercanas a la familia Trump afirmaron que Barron Trump no tenía ningún interés real en el baloncesto. Llevaba jugando al fútbol desde que era pequeño, y siempre había sido su deporte favorito. A pesar de su estatura, Barron vivió toda su vida como un adolescente. Debido al interés que despertaba su transformación física, a menudo resultaba difícil ignorar el hecho de que crecía en una situación única. Barron tenía que lidiar con la constante atención del público del mundo exterior, mientras que la mayoría de los adolescentes de 15 años estaban centrados en la escuela, los amigos y las actividades de fin de semana. Su aspecto, su lenguaje corporal e incluso sus emociones faciales eran objeto de discusión por parte de todos los que le presenciaban en público. Cuando salía, esto sucedía siempre, a pesar de que su madre había hecho todo lo que estaba en su mano para protegerle de la atención injustificada de los medios de comunicación. El control que podía ejercer sobre él tenía un límite. Desde que Melania Trump era una niña, ha sido una madre muy protectora con su hijo. Había dejado muy claro que proteger la privacidad de Barron era su principal preocupación, y así lo había hecho durante toda la administración de Donald Trump. Se aseguró de que su vida siguiera siendo lo más normal posible y solo permitió que se le fotografiara una vez en un número muy limitado de ocasiones. Barron se crió en un entorno muy alejado de la mirada pública, a diferencia de Donald Jr., Ivanka y Jarek, que crecieron bajo los focos y disfrutaron de ellos durante toda su infancia. Por lo que él sabe, nunca modificó sus planteamientos en vida. A pesar de ello, el individuo siguió asistiendo a un colegio privado, se mantuvo alejado de las redes sociales y solo hizo algunas apariciones públicas. Este avistamiento en particular, por otra parte, llamó la atención del público en general sobre el hecho de que Barron ya no era un niño pequeño. Aproximadamente un palmo más alto que su padre, sobresalía por encima de Melania en las fotografías que rápidamente acapararon la atención en Internet. Era más alto que la mayoría de la gente. Las personas que presenciaron su transformación se llenaron de asombro y ansiaban obtener más información sobre su personalidad, sus intereses y sus objetivos en la vida. Barron, por su parte, siguió manteniendo su silencio, sin hacer ningún anuncio y evitando cualquier atención que fuera totalmente innecesaria. También se interesó por la genética como consecuencia del excepcional estirón que experimentó. Además de ser más alta de lo normal, Melania Trump también es más alta de lo habitual, ya que mide 1,70 metros. Donald Trump es un hombre alto, que mide 1,90 metros. Barron superó con creces las expectativas con su estatura, a pesar de que sus padres eran altos. Hubo algunos expertos deportivos que bromearon sobre cómo, si seguía creciendo en tamaño, seguramente sería uno de los individuos más altos de la historia política contemporánea. Además, a pesar de que estos intercambios eran humorísticos, contribuyeron a consolidar la posición de Barron como único miembro de la familia Trump. Como resultado de la fijación de los medios de comunicación en la altura de Barron, se hizo muy evidente que el público en general sabía muy poco sobre él. A diferencia de su padre, conocido por ser una persona habladora, o de sus hermanos mayores, que interactúan habitualmente con los medios de comunicación, Barron siempre ha sido un misterio. Esto contrasta con el hecho de que su padre es bien conocido por ser hablador. La honestidad es un rasgo que suele asociarse a su padre. En su mayor parte, el público en general desconocía sus creencias, intereses u objetivos, con la excepción de algunas apariciones poco frecuentes en reuniones públicas. Nunca había participado en una entrevista, y no era activo en las redes sociales.
La fascinación del público por él no ha hecho sino aumentar como consecuencia de este aire de misterio, e incluso algo tan insignificante como pasear por el exterior de la Torre Trump ha acaparado la atención de los medios. Tanto la estatura de Barron como su nivel de madurez siguieron aumentando significativamente a lo largo de los meses siguientes. Según los relatos, a los 17 años ya había alcanzado la asombrosa estatura de 6 pies y 9 pulgadas. Había superado no solo a su familia, sino también a un gran número de deportistas de élite, y eso era algo que no se podía negar, a pesar de que seguían circulando informes sobre sus habilidades atléticas. Quienes le conocían afirmaban que estaba más preocupado por sus estudios y sus aficiones que por el deporte. Las circunstancias excepcionales en las que vivía no impidieron a su madre hacer todo lo posible para protegerle del escrutinio público. Su objetivo era que su experiencia fuera comparable a la de cualquier otro adolescente. Lo más probable es que esta aparición pública no fuera más que otro recordatorio de los problemas que Barron tenía por ser hijo de una de las personas más famosas del mundo. Barron tuvo muchos problemas por la situación de su padre. Los focos le seguían allá donde iba, a pesar de que no tenía ningún objetivo político concreto ni deseaba hacerse famoso, por mucho que se esforzara en mantener su vida en secreto. En algún momento los demás siempre estarían interesados en saber más sobre él. Cuando los demás hablaban de él, se centraban sobre todo en su estatura, que era algo que él controlaba muy poco. El primer indicio de que participan en actividades políticas está presente aquí. En la campaña presidencial de 2024, Barron Trump, que hasta entonces había mantenido un perfil bajo, desempeñó un papel más activo entre bastidores que en campañas anteriores. Durante toda la campaña, mantuvo un perfil bajo. Barron Trump comenzó a ofrecer a su padre, Donald Trump, orientación sobre cómo conectar con los más jóvenes, en particular con los miembros de la generación Z. Cuando tenía 18 años, Barron, que hasta entonces había evitado los focos políticos, experimentó un tremendo cambio a raíz de esta oportunidad. Antes evitaba los focos en la medida de lo posible. Barron sugirió a su padre que participara en podcasts dirigidos a oyentes más jóvenes e interactuara con conocidas redes sociales. Fue porque era consciente de la creciente influencia que los medios digitales estaban teniendo en sus contemporáneos, por lo que decidió dar este paso. En su opinión, era necesaria una estrategia más contemporánea porque era posible que los medios convencionales de hacer campaña no fueran capaces de comunicarse con éxito con este grupo. Entre las propuestas que hizo figuraron apariciones en programas como Livestream, de Eden Ross, y el podcast Buzzin' with the Boys. Además, entabló conversaciones con personas influyentes como Logan Paul. Estas ideas se concibieron con la intención de transmitir los valores de su padre al público más joven de una manera que no solo fuera comprensible, sino también interesante para ellos. Se decidió seguir el consejo que ofrecía el hijo de Donald Trump, de una manera menos oficial y más conversacional. Comenzó a hacer apariciones en estas plataformas, donde discutía sobre política y compartía sus ideas con la población en general. La propuesta del expresidente supuso un cambio respecto a sus típicas apariciones en mítines y telediarios, y permitió vislumbrar un aspecto hasta entonces desconocido de su personalidad. Un número significativo de los votantes más jóvenes agradeció el esfuerzo realizado para comunicarse con ellos a través de estas plataformas, que utilizan con frecuencia. Se recibieron comentarios positivos sobre la actividad. En el transcurso de una entrevista, Melania Trump expresó su satisfacción por los esfuerzos realizados por Barron. Su capacidad para tender puentes entre la política tradicional y los medios de comunicación contemporáneos fue una de las cosas que destacó, junto con su profundo conocimiento de las preferencias de su generación. Se le hizo notar que las observaciones de Barron fueron extremadamente importantes para ayudar en el desarrollo de la estrategia digital de la campaña, lo que le permitió comunicarse con un público más amplio. Más allá de esto, el compromiso de Barron se extendió hasta el punto de hacer recomendaciones sobre plataformas. Además, expuso algunas ideas interesantes sobre el tipo de información que los votantes más jóvenes encontrarían convincente, al hacer hincapié en la importancia de la autenticidad y la genuinidad en sus interacciones. Instó a su padre a entablar conversaciones francas en lugar de pronunciar discursos escritos de antemano. El individuo afirmó que los miembros de la generación Z daban mucha importancia a las conexiones genuinas, y creía que su padre podría establecer una buena relación y confianza con ellos mostrando un lado más personal. Quienes están familiarizados con la campaña han observado un cambio perceptible en la estrategia digital que emplea la campaña, en comparación con los medios tradicionales. Se hizo mayor hincapié en los contenidos interactivos.
la interacción en tiempo real y la filmación entre bastidores. El uso de esta técnica no solo amplió el alcance de la campaña, sino que también ayudó a cultivar un sentimiento de comunidad entre los seguidores más jóvenes de la campaña. Los datos recogidos en las plataformas de medios sociales de la campaña demostraron un considerable aumento de la participación entre los usuarios de 18 a 24 años, lo que evidencia que las recomendaciones de Barron se aplicaron eficazmente. Durante la ceremonia de inauguración, el momento culminante del acto, cuando Donald Trump juró el cargo por segunda vez el 20 de enero de 2025, se convirtió en el 47º presidente de los Estados Unidos de América. Esto marcó el inicio de su segundo mandato al frente del país. Además, se presentó ante la nación por segunda vez. Celebra la victoria política que supuso su vuelta al poder en este día, que se suponía iba a ser una celebración del día. Mientras tanto, la persona que realmente robó el espectáculo no fue el presidente de los Estados Unidos de América, a pesar de que hubo numerosos discursos espectaculares, el escenario histórico, y una gran multitud de seguidores que se reunieron en Washington, Distrito de Columbia. Barron Trump, su hijo menor, fue quien lo llevó a cabo. Cuando Barron cumplió 18 años, se había transformado en una persona muy distinta del joven tímido y reservado que el mundo había presenciado en la primera toma de posesión de su padre en 2017. A lo largo de su vida, se había convertido en una presencia imponente, alcanzando la asombrosa estatura de 6 pies y 9 pulgadas. La gente se sentía cautivada por él no solo por sus características físicas, sino también por su altura, que hacía imposible ignorarle de cualquier otro modo. La forma en que se trataba a sí mismo era la causa de ello. A pesar de ir vestido con un traje azul marino que le quedaba perfecto, una camisa blanca recién comprada y una corbata de color rojo vivo, parecía un joven que se estaba haciendo a sí mismo, lejos del joven reticente que se había colocado detrás de su madre para huir de la publicidad. Era una figura tranquila y autoritaria, era incluso más autoritario que su madre. A Donald Trump le resultó imposible no bromear sobre la singular estatura de Barron cuando estaba presentando a su familia al público. Le pregunté a mi hijo, que es bastante alto, si alguien había oído hablar de él. La pregunta se formuló con una sonrisa socarrona en la cara. ¿Alguien ha oído hablar de él?, preguntó. El público estalló en vítores e hilaridad al mismo tiempo. El incidente fue cómico en medio de una ceremonia normalmente solemne, y sirvió para establecer el contexto de lo que estaba por venir. Barron acaparó la atención por primera vez de una forma que nadie le había visto antes. Se inclinó ligeramente hacia adelante y se llevó la mano a la oreja para animar al público a aplaudir aún más. Lo hizo con humor mientras los aplausos se hacían aún más fuertes. Además, un sonido imprevisiblemente fuerte llenó el aire. Era el grito de Barron, Barron, y fue cristalino en ese momento concreto. El movimiento fue sutil, pero transmitió una sensación de confianza que se ganó al público instantáneamente. Es increíble pensar en lo drásticamente diferente que fue este momento de la primera investidura de Trump, en el proceso de forjar su propia identidad. Barron Trump fue quien hizo posible la participación de otros miembros de la familia Trump además del hijo de Donald Trump, Melania, que se había impuesto el deber de mantenerle alejado de la mirada pública. Fue vista siguiéndole atentamente en múltiples ocasiones. Se descubrió que la seguía de cerca. Barron había mantenido un perfil bajo a lo largo de los años, evitando entrevistas, haciendo pocas apariciones públicas y evitando conversaciones políticas. También había evitado hacer apariciones públicas él mismo. En el año 2017, solo tenía 10 años cuando se asomó al balcón de la Casa Blanca para presenciar el discurso de victoria de su padre. Estaba tan fatigado que se masajeaba los ojos. En este momento concreto de la toma de posesión, el joven ya no necesitaba ocultarse a la multitud. Era más que un historiador que documentaba los acontecimientos. Esta es la razón por la que este momento en particular fue tan sorprendente. Con el tiempo, se convertiría en miembro del grupo. Los debates sobre la estatura de Barron, su aspecto cuidado y su facilidad para llamar la atención sin pronunciar palabra, estallaron en las distintas plataformas de las redes sociales tras su repentino ascenso a la fama. Esto provocó un aluvión de comentarios en Internet, que a su vez provocó un aluvión de respuestas en Internet. Algunos bromearon sobre él diciendo que debería olvidarse de la política y concentrarse en la Asociación Nacional de Baloncesto porque era más alto que la mayoría de los jugadores profesionales de baloncesto. Otras personas especularon sobre su futuro publicando tweets y haciendo comentarios que se burlaban de la idea de Barron 2040, lo que sugería que con el tiempo también entraría en la arena política.
Mucha gente está asombrada por el cambio de Barron Trump, pero ¿qué opinas tú? ¿Elegirá vivir una vida alejada de la política o se está preparando para un papel más destacado en la vida pública? Comparte tu opinión en la sección de comentarios más abajo, y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más actualizaciones.